¿Crees que la sanidad pública madrileña está peor ahora que hace 10 años? Había que volver a ir a Cibeles, o sea, era una necesidad el tener que volver porque somos los campeones y peor pagados de Europa. Están los hospitales tan infradimensionados en plantilla estructural que el residente, que es una plantilla aparte y que está en formación, como falte, parece que se cae el sistema. ¿Cuánto crees de importante que el profesional sanitario tenga una buena salud física, una buena salud mental para seguir en su puesto de trabajo? Es fundamental, es fundamental. 2 de cada 3 profesionales tienen síntomas o algún síntoma de burnout, que produce enfermedad, mayor riesgo de suicidio, enfermedad cardiovascular, insomnios. El riesgo de suicidio en los médicos es el doble que el de la población general. Nuestros médicos, que son como 400, 600 cada año, no se estén yendo a otros países de Europa. Vamos, que los residentes de España son los peor pagados de Europa. Y somos humanos, no lo olvidemos. Eso, aunque trabajemos 24 horas y se empeñen, seguimos siendo de este planeta. Cubrir las carencias y la carencia que tiene un médico desde que sale. Bienvenidos a este nuevo podcast de SaniCoach, la plataforma de apoyo psicológico y bienestar 360 para todo profesional sanitario. Y en nuestro podcast de hoy contamos con Sheila Justo. Sheila es vicepresidenta de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, un sindicato que ha logrado en los últimos años grandes hitos como la libranza de las guardias de sábado, acercar la información laboral al médico residente y ha estado implicada en muchas otras luchas como la elección presencial de plaza en el MIR. Y tú, sanitario, si necesitas apoyo psicológico, mejorar tu desarrollo personal y profesional y al fin y al cabo conseguir tu mejor versión, te dejamos el link de SaniCoach abajo en la descripción. Y sin más preámbulos, vamos con el podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos a Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y especializada en Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Bueno, Sheila. hoy vamos a desgranar un poquito, vamos a empezar desgranando quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Cuéntanos un poco brevemente tu trayectoria profesional y cómo has llegado hasta a ser vicepresidente de AMITS, ¿no? Bueno, pues cosas de la vida, ¿no? Sí hice la especialidad en el 12 de octubre, como Alberto, y bueno, posteriormente es verdad que me he dedicado exclusivamente prácticamente a la medicina de urgencias extrahospitalaria. Y llegué a la organización y ahí sí que desarrollé un sector de médicos jóvenes y MIR, y todos los comités de empresa prácticamente a nivel nacional, hicimos un sector de médicos jóvenes y MIR a nivel nacional y bueno, pues a partir de ahí hasta ahora, pues eso es un poco la trayectoria que me ha llevado a ser la vicepresidenta. Muy contenta y satisfecha, sí. Yo aquí quiero incidir una cosa que me resulta bastante interesante y es en qué momento tú, que has estado estudiando para ser médico y llevas mucho tiempo trabajando el ser médico asistencial de pacientes, decides dedicarte a esto y por qué. Bueno, si os digo fue circunstancial porque nunca lo había previsto, pero sí es verdad que cuando era médico de urgencias hubo un evento que me hizo que tuviera que separarme del servicio de urgencias por un riesgo en el embarazo, ¿no? Que es una situación que cuando eres médico único se puede dar, no te adaptan el puesto de trabajo, te vas a tu casa y en esa situación en la que yo estaba de riesgo en el embarazo entendía que, bueno, pues que yo soy muy activa, muy inquieta, no podía quedarme en casa y por tanto pues decidí, pues ya estaba colaborando en cierta medida en la organización porque había deficiencias de seguridad dentro de los servicios de urgencias extrahospitalarios en relación a que no había porteros para pues poder prever situaciones un poco peligrosas hacia los profesionales, pues esa fue un poco la situación en la que estaba yo moviéndome cuando pues finalmente tengo que separarme de la actividad asistencial y es por eso por lo que cuando empecé a hacer toda la actividad que tengo después como médico, pues como responsable del sector de médicos jóvenes fue precisamente pues porque pues en el riesgo en el embarazo tenía que seguir activa, me dediqué 100% al sindicato en ese tiempo y lo que había hecho previamente habían sido colaboraciones pequeñas por cuestiones de seguridad, hice toda la formación de prevención de riesgos laborales y ahí ya pues me dediqué a toda la gestión, a crear un sector, a generar comités de empresa,
Creamos el de Burgos, el de Segovia, el de Cantabria, el sector nacional de médicos jóvenes y MIR para potenciar la información a los médicos MIR y bueno, el de Madrid, que obviamente fue el primero que desarrollé y desarrollamos, o sea que esa fue la circunstancia, curiosa, Sí. circunstancial, pero que nos ha llevado hasta aquí y bueno, pues el orgullo que me trae el hecho de que muchos estéis muy bien informados, que era el objetivo fundamental. Y esto es full time, o sea, te dedicas en cuerpo y alma a MITS. Exactamente, porque después de un embarazo, no os lo he contado, no pude volver porque ya estaba embarazada otra vez y al final me tiré La rueda. separada el tiempo suficiente para desarrollar todo eso y ahora mismo pues ya bueno, pues estoy en la vicepresidencia y súper satisfecha, aunque la actividad asistencial tiene cosas maravillosas y yo creo que pues también se echa un poquito de menos esa parte y bueno, el ojo clínico en la urgencia extrahospitalaria es vital y bueno, es algo que yo creo que tenía bastante desarrollado y que me gusta también a veces pensar en la posibilidad de, bueno, pues que siempre puedes volver, sí. Claro. Ujú. ¿En qué más, o sea, en qué principalmente ayuda a MITS? ¿O qué, en estos años, desde que empezaste, en qué ámbitos o en qué circunstancias has ayudado más? ¿O qué casos de éxito, digamos, has tenido con AMITS desde que empezaste? Lo más importante y el éxito clave yo creo es la información a los médicos, que eso es algo que partíamos de una deficiencia muy importante, nos formamos en competencias científico-técnicas, en habilidades, manuales con respecto a quirúrgicas, intervencionistas. Sin embargo, hay una cuestión que son las competencias legales, el ámbito legal, la legislación, todas esas cuestiones son deficiencias de base que tenemos los médicos. En el ejercicio, desde que empezamos, nada nos ha llevado a estudiar cómo son las contrataciones, qué tipo de contratos, las condiciones para renunciar o no a un contrato, todo eso es algo que muchas personas en otros ámbitos sí tienen acceso a esa información y nosotros no. Esta situación nos lleva a veces a estar pues, tomando decisiones erróneas. Pues el principal motivo y yo creo que en lo que más hemos ayudado es en romper con ese ciclo, en instaurar comités de empresa, generar sectores jóvenes para que desde las facultades se les informe de legislación, derechos laborales, el suelo legal sobre el que pisa un trabajador, porque vas con el chip de que eres ya un estudiante, pero no lo eres. O sea, el estudiante ha pasado ya a ser un profesional que tiene una plaza MIR y que ya tiene unas condiciones de trabajo. Yo creo que ese es el salto con el que más hemos contribuido. Y luego éxitos, tenemos muchísimos éxitos a nivel tanto pues, desde el punto de vista judicial, porque hemos conseguido el descanso del sábado, las famosas 36 horas y media, 36 horas de descanso semanales ininterrumpidas a nivel nacional, o sea, eso lo conseguimos a través de una sentencia del Supremo. Hemos conseguido mejoras en la atención primaria a través de huelgas, mejoras desafortunadamente porque no se ha llegado a una negociación satisfactoria o en los residentes que tienen la paga extra en Madrid completa, los médicos adjuntos todavía no la tenemos completa. Y a muchas situaciones que nos han favorecido el poder progresar y crecer como profesionales y como profesión, porque nuestro crecimiento también viene pues, reflejado en la mejora del paciente. Entiendo que además de informar, también tenéis una labor de luchar, ¿no?, por esos derechos de los médicos directamente con los actores implicados, la gente que dirige esto, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, hay unas mesas específicas que son mesas de negociación que de la mesa... ¿A esa mesa te tienen que invitar? Están invitados los representantes legales de los trabajadores. Entonces, por las elecciones sindicales, los representantes legales de cada una de las organizaciones están convocados a, en este caso en sanidad, la mesa sectorial, que es de donde se sacan las decisiones que tienen que ver con el personal sanitario, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid y en cada una de las comunidades. Y de esas mesas salen muchas decisiones, pero hay una parte también que tiene que ver con no solo esa mesa de negociación, sino con que las personas que reciben esa información la reciban adecuadamente, incluso crean
si es suficiente o no, porque es lo que hemos hablado, ¿no? Si no tienes información, realmente lo que te cuenten va a ser a lo mejor incluso suficiente, no partes de ninguna base. Entonces sí es verdad que bueno, aunque se negocia cierta parte en las mesas sectoriales, se negocia cada día. Alberto, imagínate, llegan y te dicen, mira, ayer mismo hubo un hospital que nos escribió diciendo que estaban intentando poner los listados de incidencias. Entonces, aunque no creáis que vais a una mesa de negociación, esa reunión en la que se reúne al representante del primer año, del segundo, de tercer año y del cuarto y del quinto, o sea, todos los representantes de cada uno de los años están convocados a esa reunión. Y sorprendentemente sales de allí y te han metido doblada un listado de incidencias. Claro, Bájalo a tierra para que quien no sepa lo que es esto, sí. sepa de qué estamos hablando. Bueno, pues es un listado por el que las ausencias se van cubriendo con otros profesionales. Es como si dijéramos como una imaginaria de otros organismos. Es si yo, por ejemplo, hoy tenía guardia y me ocurre cualquier cosa, ¿quién va a mi guardia? Pues ahí se toma un listado de incidencias, que es un listado por el que hay un orden en el que llaman al siguiente, pero claro, ese siguiente puede asumir esas 24 horas, no puede asumirlas. En el tema de los residentes es imprescindible porque el residente está contratado para obtener el título de especialista, no para dar asistencia. Para dar asistencia está en la plantilla de adjuntos. Entonces, una ausencia tendría que estar obligatoriamente cubierta. Pues la respuesta es, según si miramos la normativa, es no. Pero la realidad es que están los hospitales tan infradimensionados en plantilla estructural que el residente, que es una plantilla aparte y que está en formación, como falte, parece que se cae el sistema. Entonces, claro, nosotros tenemos suficientes baterías legales, informes, que claro, cuando esto ocurre, si vosotros nos llamáis, que es lo que pasó ayer, les dimos una serie de justificaciones, ya lo habíamos hecho en un hospital previamente, pues si nos llamáis y el residente que va ahí puede pues un poco justificar el por qué o el por qué no es obligatoria o por qué hay que hacer ese listado si en este caso no hay ninguna necesidad legal de hacerlo. Y encima vosotros tenéis ya mucha experiencia con eso, o sea, y no solo vosotros, sino que encima también tenéis abogados, ¿no? Dentro de AMITS, tenéis otros servicios también para cubrir un poco todas estas necesidades, ¿no? O cierta información que les falta, ¿no? A los médicos. Exactamente. Lo que habría que tener principalmente es información de la legalidad, información de la normativa para afrontar esa reunión. No se necesita un abogado para esa reunión, pero sí a lo mejor si hay algunas sentencias previas está bien también tenerlas en el tintero en esa reunión. Por tanto, vuelvo al principio, es lo más importante la información. O sea, la mesa sectorial es una mesa, pero luego cada día se toman decisiones en relación a la organización de los centros que tiene que ver con que el profesional esté informado. Hoy también uno me ha llamado porque les dejaba en el Busca desde las 8 de la mañana y que eso supone un gran esfuerzo y sobrecarga de la actividad del día hasta que empieza la guardia, que es a las 3. Pues son cuestiones organizativas que dentro de esa situación, si tú puedes cambiarlas, es a través de la información y afrontar esa situación con un poco de documentación para poder cambiarlo. Sí, sí. Pero yo aquí tengo la duda, porque muchas veces la gente se siente un poco, ¿cómo se dice?, incapaz de, o qué puedo yo hacer, ¿no?, para cambiar una situación que no está funcionando bien, ¿no? La gente siempre pues, tiene un poco la sensación de que no hay nadie que nos defienda, ¿no? ¿Quién nos tiene que defender en este tipo de cosas? Yo puedo tener mucha información, ¿no? Yo puedo saber que esto está mal, que esto no se debería hacer, que debería funcionar de otra forma, pero ¿quién cambia esto? Tiene que llegar a que el gobernante en cada comunidad autónoma, en cada país, en cada hospital, en cada servicio, ¿no?, tome esa decisión y cómo hacemos la gente de a pie para que eso ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que tenéis vosotros ese papel intermedio, ¿no? ¿No es así? Exactamente. Claro, es que se toman decisiones constantemente, depende del calado. O sea, estamos hablando que a nivel del Ministerio está el Estatuto Marco, a nivel de las comunidades está el tema de la jornada, que si 37 o 35 horas
37 horas y media o 35. O sea, hay decisiones que son de un calado incluso normativo, como la ley que sería un estatuto marco, y hay decisiones organizativas, hay decisiones que tienen que ver con cuestiones del propio servicio, de cómo se plantean, incluso a veces, cómo se plantean los programas de guardias o cuántas guardias le corresponde a cada uno. O sea, todas las decisiones cuentan en nuestro día a día y eso es el compendio de cómo estamos. Desde el Estatuto Marco es una decisión superior a nivel estatal que va a regular nuestras condiciones, hasta qué número de horas tenemos que hacer, que es una decisión de cada comunidad autónoma y no muchas mantienen las 37 horas y media, pero Madrid sí. Hay otras que ya están en 35, que ya digo que esto es jornada ordinaria, luego tenemos otras 100 horas más, 150, como bien sabes, de guardias, pero inicialmente, al mes me refiero, esto me refería a semana, y las 100 o 150 al mes más. Y el hecho es que todas esas, pues un poco complementan, además de todas las organizativas, nuestro día a día. Así es que todas son tan importantes como la que parte del propio ministerio. Ahora que has mencionado lo del Estatuto Marco, ahora que estamos tan de moda, ¿no? Es el tema de moda, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué ha pasado con esto estas semanas? ¿Cuál es el revuelo que tuvo que salir la ministra, ¿no? A un poco a defenderse, ¿no? de estos rumores, de este estatuto, de estas cosas un poco que ha generado algo de crispación, ¿no? En el sector. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el hecho es que 2 años llevaba el estatuto negociándose, pero de alguna forma se filtra el borrador y está a la mano de todos los profesionales que estamos pues, tanto en el día a día quejándonos de cuestiones básicas que tenía que regular esta norma, como era el tema de las guardias, que ya se hablaba de que eran anacrónicas, de que no se puede mantener este sistema de jornada tan prolongada que produce enfermedad, mayor riesgo de suicidio, enfermedad cardiovascular, insomnio, problemas de burnout. O sea, ¿desde cuándo no se actualiza el Estatuto Marco y todas estas condiciones? Es una ley de 2003 y por tanto lleva más de 20 años. Wow. Y bueno, también es una oportunidad para cambiar la regulación, pero se estaba cambiando desde hacía 2 años y el especial clamor e interés era que fuera en base a lo que se necesitaba, que eran cuestiones muy sencillas y muy planas, porque sí que se ha llevado varias veces a todos los medios el hecho de que había necesidad de cambiar el tema de las guardias de 24 horas por la problemática que no solo supone para el médico, sino para el paciente. ¿Qué es lo que dice esta propuesta de estatuto con las horas de guardia? Bueno, realmente antes se llamaba jornada complementaria, ahora se llama guardia, pero bueno, lo limita a 17 horas, lo que antes eran 24. Siguen siendo unas jornadas excesivas que además están fuera de la jornada. O sea, si estamos hablando que se van a hacer 37 horas a la semana, 37 horas y media, o 35 horas, depende de la comunidad, pero luego le pones un plus que son guardias, que no hay, como si dijéramos, un tope máximo y con unas jornadas ya solo en la jornada en sí misma inasumibles, porque eso es algo que realmente incluso atenta contra el paciente por su seguridad, hay mayor riesgo de error médico. Bueno, pues es una situación que es una oportunidad para regularla y que en este caso pues se mantenía prácticamente igual. Las limitaciones de las horas semanales, ya sabemos que hacemos 60, 70, 80 horas, pero claro, pues se limitaban en 48 horas semanales en promedios, pero es que los promedios al final no terminan resolviendo nada, son demasiadas horas para que se pueda trabajar de una forma segura para ambos, profesional y paciente, y la relación médico-paciente, que es una cuestión pues que hay que proteger al máximo. Eran 17 horas, entiendo que librando la mañana previa a entrar a la guardia, pero que luego esa mañana tú tenías que devolverle de alguna forma al sistema, ¿no? Es como que, aunque hayas trabajado 17 horas, le debías esa mañana al sistema, tenías que volver a hacer horas extra o como fuese, porque las 17 horas no cuentan como jornada ordinaria en tu día a día, ¿no?
Algo así yo quise entender. Si el problema es que ¿cuándo vas a devolver eso? Si estamos Claro, ¿de qué hablando forma? de hacer... A ver, cuando hemos hecho cálculos con abogados, con nuestros abogados, de cuántas horas o cuántas guardias, mejor dicho, puedes hacer para cumplir las 48 horas semanales en promedio de 6 meses, que es como el máximo de jornada que se puede hacer. Pero claro, ya en promedios. Estamos hablando de 3-4 guardias al mes. ¿Cuántas haces, Alberto? 6. 6, 4, depende del mes. Claro, pero Sí. aquí la cuestión también es que Es que ya estamos por encima ya de la realidad. tu precio hora, que el otro día no hemos hablado un poco de esto, pero sacabas un vídeo bastante, bueno, ha generado bastante interés, ¿no? Sobre la hora extra o la hora nocturna, ¿no? Pues de otras profesiones, ¿no? De un fontanero, de un cerrajero versus la hora de un médico o incluso de un médico residente, ¿no? Que estamos hablando de... Seila lo llama el cholliprecio, ¿no? El cholliprecio de las guardias. Bueno, es que hicimos un vídeo porque fijaos qué curioso, y eso es lo que a mí me hizo pensar que esto ya empieza a ser prácticamente un robo. 12 euros, ¿no? La hora. Claro, a ver, depende de la comunidad autónoma, pero sacó el último informe de FEMS, que es la Federación de Médicos Asalariados, que es una federación europea, hizo un libro blanco sobre condiciones laborales. Y en la publicación vimos que los residentes de España son los peor pagados de Europa. Por eso hicimos el cholliprecio de las... Porque acabamos de ser campeones de Europa, de la Eurocopa, por tanto había que volver a ir a Cibeles. O sea, era una necesidad el tener que volver porque somos los campeones y peor pagados de Europa. Imaginaos. Por comunidades hay tablas, es verdad que hay comunidades de hasta 10, 12 euros la hora del R1, una hora que es a las 2, a las 3 de la mañana, es decir, no se puede mantener el cholliprecio de las guardias. Las guardias están peor pagadas que una hora de mañana ordinaria normal, o sea, estás cobrando a peor precio el operar a las 4 de la mañana con el sudor y sopor y esfuerzo que supone estar 20 horas trabajando y empezar a operar a esas horas que a las 11 de la mañana. Además son un conjunto de horas inasumible que genera problemas de salud. Ya no es solo lo que te pagan por ello, es tu coste personal. O sea, ¿qué te cuesta hacer eso? Pues es que eso es intangible, te cuesta salud, te cuesta incapacidad para hacer conciliación. Es que familiar. te dan una guardia y a ver qué haces. Si lo del listado de incidencias, por ejemplo, que en residentes hemos quedado que no están justificadas, en adjuntos, pues si te ponen la opción de una guardia en un momento por una ausencia, pues a ver, la gente tiene sus hijos, su vida, cómo se organiza 24 horas de una vida, no es un turno normal, Claro. es difícil dar cobertura. ¿Qué propuestas hay para esto? El hecho, ¿Cómo lo hacen esto otras empresas, otro tipo de O en trabajo? otros países, no sé. Países? claro, pues a ver, lo primero, lo que no puede haber es un listado. Pues habría diferencias entre el adjunto y el residente. Está claro que el residente está contratado para obtener el título de especialista, la asistencia es un vehículo, pero no es el objetivo final y, por otro lado, no forma parte de la plantilla, es como un extra. Por tanto, en el residente, solo por condiciones de formación, se podría justificar el poner una guardia que no le correspondiera al profesional. Todo lo demás ya estaría dentro de la asistencia, pero para la asistencia hay otro conjunto de profesionales que somos los adjuntos. En esa situación, claro, ya la asistencia, si hay que garantizarla, habría que crear mecanismos en los que se reconociera ese tiempo, porque el estar en predisposición de que te llamen, o sea, la situación esa, hay que reconocerla de alguna forma, no puede ser que te pongan en un listado y eso sea a coste cero, será a coste de, pues, de retribución, de descansos, pero claro, eso te garantizaría, pues como, y no tiene nada que ver el hecho de una guardia localizada. Tú cuando estás delocalizada tampoco te puedes ir muy lejos de Madrid, tiene que estar localizable, o sea, el listado de incidencias sería equivalente a una guardia localizada porque estás a disposición de la empresa para que te llame. No en la misma disposición, pero bueno, sería algo equivalente. El listado de incidencias para los adjuntos no puede ser a coste cero. Tiene que ser equivalente a una guardia localizada. Incluso una guardia localizada que no se ha regulado en el Estatuto Marco también tendría que ser una guardia que se reconociera y se pagara pues como un tiempo que estás a disposición de trabajar.
porque esa situación, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, estar a disposición del trabajo es estar trabajando, porque si no, te corresponde la desconexión digital, que es que tú no tienes por qué coger llamadas, teléfonos, y es tu tiempo libre. El tiempo libre creo que hay que protegerlo. De hecho, el Ministerio de Trabajo, ¿qué está potenciando, ¿no? O sea, están intentando reducir la jornada a 37 horas y media, de 40, que la desconexión digital sea una realidad, que además esta reducción salarial no suponga un perjuicio, la reducción horaria no suponga un perjuicio salarial. O sea, que te bajen a 37 horas y media por cuestión de productividad, pero que no cobres menos. Entonces, claro, estas medidas se están instaurando para todos los trabajadores y llegamos a los médicos y todo lo contrario. O sea, aquí pues la regulación de la guardia localizada en el Estatuto Marco tendría que estar considerado como tiempo de trabajo y retribuido como tal, porque de hecho de ese que hablas que hemos hecho ayer sobre los precios de las horas de noche y extra, etcétera, hay algunos profesionales de localizada que te dicen que yo he estado operando un aneurisma por 14 euros la hora, porque como estaba de localizada, eso no es ni medio lógico. O sea, te llaman que tienes que estar a disposición de trabajo y localizable y te pones a trabajar a unos precios que son verdaderamente prácticamente vergonzosos, y encima el día siguiente no descansas. Un inciso, ¿existe el plus de nocturnidad en los médicos, en la profesión sanitaria en general? Cuando son jornadas ordinarias, sí, por ejemplo en el SUMA, en los servicios de urgencias extrahospitalarias, sí, pero ciertamente no debería pagarse igual las 4 de la mañana de cualquier médico que está de guardia que no sé, las 6 de la tarde, porque hay un plus. O incluso lo que vienen siendo fiestas, festivos especiales, etcétera. También la nocturnidad es un plus que cambia tu ritmo circadiano. O sea, lo que te paguen va a ser poco para lo que te cuesta realmente a nivel de salud. ¿Y esto está recogido en otros colectivos sanitarios? Tampoco. El plus de nocturnidad, pues entiendo que... No sé. Pues entiendo que sí son jornadas ordinarias, pero esto le tendréis que comentar a... O sea, nosotros somos expertos, nosotros somos médicos, nos dedicamos a los médicos y titulados superiores, y es verdad que esta situación es muy concreta, el que no lo tengamos, y el que no lo tengan otras profesiones o categorías sería para que todos juntos digamos, tiene que estar integrado el plus de nocturnidad en los turnos que están dentro de esas horas que son especiales. Riesgo infeccioso, por ejemplo, también tendría sentido, ¿no? Hemos visto hace poco una pandemia en la que la mayoría de sanitarios han sido los más afectados por el virus, ¿no? Y ha habido muchísimas bajas, muchísimas enfermedades graves, incluso fallecimientos de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores. También tendría sentido, ¿no? Reconocer un riesgo infeccioso en nuestra profesión. Pues claro, de hecho nosotros también seguimos diciendo que somos profesión de riesgo, no solo por los turnos, por el riesgo de agresiones, por la morbilidad que hay en la profesión hacia la salud mental, la altísima carga emocional de nuestro trabajo que nos lleva a muchos a enfermar, la presión y sobrecarga que tenemos en el día a día. Todo eso lleva a cifras de burnout que de verdad preocupan. O sea, 2 de cada 3 profesionales tienen síntomas o algún síntoma de burnout. Eso lo publicó el año pasado un estudio que estaba basado en metaanálisis sobre el burnout en la profesión médica, y eran síntomas como despersonalización, falta de afección por la profesión, ansiedad, pues esas situaciones que realmente pues hay que un poco vigilar, porque esto preocupa y son... Además se debería intervenir en ello. El dato es alarmante, ¿no? Año tras año de médicos, o sea, no solamente por las bajas, sino incluso por médicos, ¿no? Que veíamos que salían del país, ¿no? Para trabajar y buscar otras mejores condiciones, ¿no? Antes, cuando hablabas de las condiciones, de los salarios y demás,
cuando ganamos la Eurocopa, ¿no? ¿Qué países están más cerca a nuestro en temas de condiciones laborales en el sector? ¿O qué países están, bueno, pues genial, ¿no? O sea, años luz nuestra. A lo mejor debemos de fijarnos en ellos, ¿sabes? Claro, a ver, pues depende de qué estemos hablando, pues hay diferencias. Es decir, yo creo que con respecto al nivel salarial, en este caso, pues bueno, los residentes somos los líderes de toda Europa según el libro blanco del que hablo, pero sin embargo vamos moviéndonos en relación al número de años. Tengo la tabla que os la puedo pasar, pues depende del número de años de ejercicio, se va moviendo nuestra posición entre los países, pero obviamente nunca nos quedamos los primeros. Hay países que pagan muy bien a los profesionales, además es que este estudio lo que tiene bueno, que siempre hablamos de que bueno, el nivel de vida de aquí no tiene nada que ver con el de allí, lo ajustan al PPP, o sea, hacen un estudio en el que ajustan a la calidad de vida y al valor de la moneda del país, o sea, como si dijéramos que no es un estudio que puedas tomar como algo que genera dudas porque hay otras variables. Aquí sí que las gráficas están, entienden que se hacen desde el punto de vista de la homogeneidad y luego toman el salario como dentro de esa variación que ya la han amortiguado previamente por calidad o por... Pero bueno, ¿hay países que están ahí más parecidos a los nuestros o hay otros que no? Bueno, claro, hay países que están parecidos a los nuestros y hay países que están mejor que los nuestros. Lo que es interesante es que nuestros médicos, que son como 400, 600 cada año, no se estén yendo a otros países de Europa, porque Europa, en este momento también, el resto de Europa tiene necesidad de médicos. Aquí ahora entra un poco pues la competencia de quién se puede quedar con los profesionales y de hecho este dato que damos es el dato que está basado en la colegiación en países de la Unión Europea, pero sabemos que hay un dato de médicos que dejan la profesión, cuelgan la bata porque nos llaman para preguntarnos acerca de cómo hay que hacer renuncia de la contratación y esto es algo que bueno, estamos viendo. Hay profesionales que nos preguntan por otras salidas laborales a nivel de la industria farmacéutica, o sea, la fuga no es solo a través de Europa, es a través de las condiciones que generan tal frustración que están llevándonos a varias y múltiples situaciones, pero que desde 2020, según el informe de salud del Ministerio de Sanidad publicado en agosto de 2024, desde 2020 a 2024 sí ha habido una reducción de número de médicos en la asistencia. Eso es un dato objetivo. ¿Dónde se han ido? Pues parte están en Europa, parte han abierto un obrador, parte se han ido a la industria farmacéutica. ¿Dónde están? Desde luego que la asistencia no. Y desde 2020 a 2024 la progresión, como tú bien sabes, ha sido mayor envejecimiento, morbilidad, lo que ha tenido como consecuencia el impacto que tuvo la COVID, o sea, todas esas situaciones generan un contexto peor y tenemos menos médicos que en 2020. El contexto, la verdad, que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, decía la ministra ayer, ¿no? Creo que hoy, que los médicos cobraban bastante bien, que cobraban hasta como un ministro, decía la ministra. No sé si eso con esa tabla y con este contexto encaja mucho, ¿no? Esas palabras. Bueno, es que hay bastante variabilidad, o sea, hay los médicos que empiezan no tienen carrera profesional y los que siguen, pues si eso dice, a lo mejor se tiene que sumar a la reivindicación por ser médico y por ser ministra, porque ambas situaciones pues están alineadas a nivel salarial. Bueno, entrar en en cuánto debe de cobrar un puesto en la política, pues no, yo creo que no es el caso. El caso es qué está pasando con los médicos, en qué contexto nos movemos con los médicos y qué sanidad queremos a futuro y si se puede mantener, porque a nivel de demanda hay una demanda muy importante, cada vez es mayor la demanda por pluripatología, envejecimiento, es una demanda que creo que es bastante difícil de sostener y si los profesionales van a menos, pues no sé cuánto cobra un político, pero a lo mejor hay que superarlo, porque ahora lo que necesitamos son médicos.
No sé si necesitamos tantos o pocos o menos políticos, pero médicos desde luego que sí. Bueno, siguen abriendo universidades, ¿no? De medicina. Esto también era un tema, ¿no? Creo que hay, no sé si más de 5 universidades en España nuevas. Las plazas, sí, es verdad que siguen aumentando, las plazas MIR. ¿Tú qué opinas de luego la gente que dice, pues no, sobran, faltan médicos? En ese sentido, ¿tú qué piensas? A ver, es que faltan médicos es algo como muy general, faltan médicos. Pues bueno, si nos vamos al detalle, es verdad que medicina es una de las profesiones más demandadas. Hicimos también el vídeo de la vitamina, la medicina, la vitamina más deseada, con las naranjas ahí, hablando de que ciertamente hay 16, ratio de 16 alumnos que quieren entrar en medicina y solo entra uno. O sea, es una carrera muy deseada. Realmente muchas facultades, ya van más de 50, 52, y bueno, las plazas MIR han ido en ascenso, en los últimos 10 años prácticamente se han duplicado, y sin embargo estamos hablando de que luego no tenemos suficientes médicos, ¿no? Bueno, pues por un lado está formar médicos, pero es que luego hay otro paso que es contratarlos. Entonces, contratarlos y que quieran trabajar para el país. Entonces, si tenemos esa situación previa en la que ya se está fomentando que haya cada vez más médicos y vamos a tener muchos médicos formados y las plazas MIR suficientes y además planificadas para las necesidades, porque claro, las plazas MIR pueden ser muchas, pero hay algunas especialidades que se requieren más que otras. Por ejemplo, sacaron un informe de cirugía vascular, la Sociedad de Cirugía Vascular, que decía que iba a haber un superávit de cirujanos vasculares. Sin embargo, médicos de familia, sabemos que hay un problema importante, que se está generando incluso un debate a nivel del Consejo Interterritorial para ver cómo se hace con la planificación de la atención primaria, que es la base del sistema. En 2050 va a haber más población de 65 años, más de un 35% de población mayor de 65 años. Esto supone una cantidad de patología de base, patología crónica, que hay que manejar desde la atención primaria, porque si eso no se maneja adecuadamente, sobrecargará los hospitales. Por tanto, eso ya lo hemos visto en el COVID, ¿no? Que en el COVID, cuando la atención primaria no funcionó, los hospitales no son competentes para atender a todo el mundo. Entonces, si ya estamos hablando de que es una necesidad el tener una atención primaria fuerte, pues de esa necesidad sale la necesidad de plazas que necesitas planificar dentro de esa oferta de plazas MIR. Así es que la oferta hay que analizarla desde la planificación. Llevamos tiempo hablando de que hay que hacer un registro nacional de profesionales. Eso el Estatuto Marco lo recoge, pero por el momento no hay registro nacional de profesionales. Y esto es muy importante para ver qué necesidades tenemos, incluso qué necesidades tendremos. Y bueno, a partir de esa situación que ya formas en base a la planificación y con tantas facultades como necesidades, y no tantas porque hay más alumnos que quieren hacer medicina de los que van a poder absorber, pues llegamos a la situación siguiente en la que Alberto se verá en nada, que es ya he terminado, soy médico especialista y el mundo laboral se abre a mi paso. Entonces ahí tienes toda la oferta que te puedas imaginar. Y en esa situación, claro, ahí ya decides, y decides en base a tantos factores como opciones tengas, y ahora son muchas las opciones. Entonces, ahí entra el juego de que también necesitamos médicos, pero necesitamos formarlos y mantenerlos y cuidarlos, ¿no? O sea, creo que es súper importante porque ahora sales al mercado laboral y el Estatuto Marco, por un lado, dice que si sale esto, el médico residente tiene que estar 5 años, ¿no? Me parece obligatoriamente, ¿no? En el sistema público. Pero por otro lado, toda la parte de condiciones que hemos hablado, bueno, no sé qué piensas también del bienestar físico, de la salud mental, ¿no? Qué importante es mantener al médico para también que se siga desarrollando personal y profesionalmente, ¿no? sí, con respecto a la exclusividad, que ha sido muy famoso, pero es verdad que no es algo tan habitual. No llega un 20% los médicos que deciden hacer ambas actividades, pero sí es verdad que cuando uno termina la residencia, la situación laboral es lo más inestable que se pueda dar en toda tu carrera, porque a veces estás en contratos de bajas de unas semanas, a veces en contratos de días, a veces, o sea, la situación puede ser bastante diferente a lo que vayas a tener en los años, y además
puede ser que tengas una situación también favorable para poder estar a lo mejor compatibilizando y posteriormente la vida real y la carga familiar no te lo permita. Entonces es un momento en el que yo creo que lo que hay que potenciar son medidas que atraigan a los profesionales y en ningún caso restrinjan la libertad, porque en el momento en el que a las personas, aunque sea un porcentaje pequeño, esa restricción de libertad puede hacer que en vez de atraer y en vez de retener el talento, lo que hagas es expulsarlo de golpe. Porque te digo, residentes que han estado en comités de empresa, que como ya te digo hemos formado varios, tengo varios que se han ido directamente a las privadas porque consideraban que sus condiciones iban a ser mejor. Si de alguna forma hubieran tenido opción de hacer algún contrato en la pública, con esa incompatibilidad es tanto la incompatibilidad de los que están dentro como los que se salen fuera. Por tanto, es que perdemos profesionales, queramos o no. Por tanto, yo creo que todo es a más, nunca a menos. Y cuando cada año salen los médicos de familia, por ejemplo, se hace, se intenta fomentar que el profesional se quede. Incluso las comunidades entre ellas ofrecen las mejores condiciones, como al mejor postor. Y de repente generamos una medida nacional que hace limitar que luego ya sabéis que en el segundo borrador esa medida que era del Estatuto Marco estatal se dejaba en manos de las comunidades autónomas esa decisión. Pero esa decisión, ¿qué hace? Que las comunidades que lo mantengan pues podrán incluso expulsar el talento hacia las que no lo mantengan. Si por ejemplo lo decide mantener Castilla-La Mancha, pues a lo mejor nos encontramos con los médicos de Castilla-La Mancha aquí porque quieren tener una libertad en la decisión y poder además desarrollarse profesional y económicamente en unos años que puede ser que tu contrato sea bastante inestable. ¿Y por qué no vas a poder pasar 2 tardes de consulta un día a la semana? Si ya hay una ley de incompatibilidades que limita y además genera esa salvaguarda que la atención en los sistemas públicos sea favorable y que sea lo mejor posible y por tanto la incompatibilidad es para proteger esa situación. Ya tenemos una ley de incompatibilidades, ¿por qué hacer una incompatibilidad total en una situación en la que el profesional tendría opción de desarrollarse y tener una libertad? Sin duda, sin duda. Te iba a preguntar, en términos de apoyar al médico para ese desarrollo profesional, ahora que sale al mercado, pues para cualquier médico, ¿no? Al terminar la residencia, y también para el que está haciendo la residencia, en términos de salud física y mental, o sea, ¿cuánto crees de importante que el profesional sanitario tenga una buena salud física, una buena salud mental para seguir en su puesto de trabajo? Es fundamental, es fundamental. Y de hecho ha salido un plan de acción para la salud mental a nivel del Ministerio, que es un plan que se hace para poder prever o proveer de psicólogos, o sea, de recursos humanos suficientes para dar ese servicio a la ciudadanía, ¿no? Y dentro de los puntos que tiene ese plan también incide en la importancia de que las empresas, a través de los riesgos psicosociales y la salud de los trabajadores, pues fomenten la salud mental. O sea, ya hay un plan ministerial hacia la población que va a aumentar el número de profesionales en psicología, psiquiatría, porque para toda la población. O sea, se va a fomentar porque ya sabemos que desafortunadamente la salud mental es un problema que cada vez es más frecuente, el suicidio, o sea, hay que un poco hacer una intervención más proactiva hacia esta situación que, es incluso más en el sanitario, ¿no? O sea, yo creo que claro, entonces, algo que es general, en concreto, en el caso de los médicos, y en este caso, en el caso de los sanitarios, tendría que haber, como bien dice ese plan de 2025 a 2027 de acción, tendrá que haber un foco para todas las empresas, pero en concreto para los sanitarios y los médicos, yo diría que con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque el médico tiene una carga emocional muy importante. Yo tengo compañeras que son oncólogas pediátricas, que son profesionales que tienen que asumir unas decisiones y a veces
pues unas situaciones que los médicos sí, es verdad que tenemos unos condicionantes en los que, bueno, ya nos hemos movido a lo largo de los años. Tú, bueno, cardiólogo, pues hay muchas situaciones que a veces son duras de asumir por la realidad de la situación en sí. Y somos humanos, no lo olvidemos. Eso, aunque trabajemos 24 horas y se empeñen, seguimos siendo de este planeta. Pues habría que tener una valoración de los riesgos psicosociales y pues un poco prever o dar ese servicio de asistencia psicológica para el profesional, porque además no es solo lo que tiene que ver con el paciente, es que estas situaciones de sobrecarga, el burnout y esto, también yo creo que se podrían amortiguar un poco. Hay dos sistemas para asistencia a los profesionales, está el PAIME, que es los programas de los colegios de médicos para la salud mental del médico, y el PAIPSE, que es para los sanitarios en general, y esos dos programas reciben, obviamente el del colegio de médicos solo recibe a médicos, pero si hablas con los profesionales del PAIPSE, te dicen que la mayoría de los profesionales enfermos sanitarios que tienen son médicos. La carga imposible a veces de asumir a nivel asistencial, las guardias de 24 horas, todas estas situaciones hacen un caldo de cultivo muy, muy favorable para la patología mental. Y la patología mental en los últimos años, y sobre todo desde la COVID, que hay un estudio que habla de la patología mental y sobre todo de la situación mental del médico después de ese estudio, después de esa pandemia, y daba datos preocupantes de ansiedad, de depresión, de uso de sustancias, o sea, y luego el suicidio. Comparado con otro perfil de la población general, el médico yo creo que es, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Sabe cómo matarse, ¿no? O sea, sabe mucho de versus otra persona de la calle que tenga problemas de salud mental. El médico tiene las herramientas y tiene los conocimientos como para poder hacerlo, tener una probabilidad mayor de hacerlo, ¿no? Quiero decir. Acceso a los fármacos, ya no solo para matarse, sino para automedicarse, que también es un problema, ¿no? Que al final pues tendemos más, eso son ciencias, son estudios, a usar de benzodiazepinas, de opiáceos, de fármacos sedantes, antidepresivos también, que al final eso pues tampoco es bueno automedicarse sin que te lo prescriba un profesional que se dedica justo a la psiquiatría, ¿no? Yo que soy cardiólogo me autoprescribo un psicofármaco, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Y un poco en relación a esto, que parece que está claro que actualmente estamos en una epidemia de salud mental en los médicos y en los sanitarios en general, yo me pregunto si esto realmente antes no pasaba o realmente es que no se hablaba de esto. Porque creo que la profesión también era igual de dura antes y parece que los antiguos del lugar cuando hablas es que esto antes no existía. Somos los jóvenes los que venimos, que somos unos flojos y nos estamos quejando constantemente de todo y entre ellas el problema de la salud mental. Y yo es que sinceramente no me lo creo, Seila. Bueno, el sistema se tiene que adaptar a los cambios sociales. En la profesión ahora mismo, vamos, en las facultades hay un 70% de mujeres. Por cada 2 hombres que se jubilan entran 2 mujeres. De cada 3 personas que se jubilan, 2 son hombres. Y de cada 3 personas que entran en el sistema, 2 son mujeres. Es decir, está habiendo un recambio, una renovación. Aquí ya hablamos de conciliación, de embarazo, hablamos de una situación diferente en la que nos movemos a nivel de la profesión. Entonces, esto ya es un cambio de paradigma porque ya se tiene que tener en cuenta los permisos de conciliación, los embarazos, los permisos de maternidad, también de paternidad, obviamente, etc. Eso por un lado, que es un cambio. Por otro lado está el cambio generacional, el cambio social, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que sus padres eran médicos. Su padre, por ejemplo, uno en concreto era médico, dice que no le veía nunca. Ahora mismo todo el mundo quiere tener también una vida, o sea, el trabajo es un trabajo, pero no es toda la vida. Todo el mundo quiere tener familia, quiere tener amigos, quiere tener planes, quiere tener vida, quiere tener
vida y desconexión digital. Que Lógicamente, ¿no? Lógicamente, que los listados de incidencias eso no los cubre porque estás en disposición. Entonces, esa situación pues es otra situación más. O sea, ¿qué pasa? Que hay que avanzar. Antes no nos parecía raro ver un niño sin cinturón de seguridad o sin sillita. Antes no nos parecía raro ver una persona sin casco en una moto o en una bici. Vamos avanzando a nivel social, a nivel de derechos, a nivel de oportunidades y a nivel de la vida misma. Entonces, y a nivel informativo, que volvemos casi al principio. O sea, a lo mejor antes pues el médico del pueblo estaba a disposición 24 horas al día, los 365 días. Era otro nivel de presión asistencial, otro nivel de demanda. Es que todo ha cambiado mucho. Entonces, no hay nadie, o sea, no hay nadie o no debemos entrar en la peculiaridad de quién es flojo, quién era fuerte, quién es... O sea, yo creo que esto es algo que necesitaba un cambio. Cuando yo era residente, yo estuve embarazada, el primer hijo lo tuve en la residencia de R1 y yo hice guardias hasta la 28 semana. Esto era una carga en el 12 de octubre. Esto es una carga imposible de asumir. Soy muy consciente de que cada médica que me llama para decirme estoy embarazada, ella no puede pasar por lo que otras hemos pasado. ¿Por qué no nos hemos quejado? Porque creo que en ese momento no había esa ventana de oportunidad de información. Pero yo, si me llama, yo creo que la oportunidad de información está en decirle, vete al servicio de prevención, que revisen el tema de las guardias, si no te encuentras bien al final de una guardia, porque esto es un problema que no puede seguir así, hay que cambiarlo. Yo soy igual de floja que la que me llama ahora o igual de fuerte. Lo que pasa es que ahora esto es algo que no se puede permitir porque el riesgo al que se expone la trabajadora no es solo propio, es de su propio bebé. Entonces, yo creo que así podemos seguir avanzando y así es como yo creo que hay que plantearlo. Sí, ¿no? Y que ahora está pues, en nuestras manos, está en tu mano de poder ayudar a este tipo de personas. Yo recuerdo también cuando nosotros empezamos Mir Coach, al principio lo veíamos como, wow, hay un estigma social. Antes se pensaba que al final ir al psicólogo era bueno, pues similar a que una persona que no había nadie al volante, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Y ahora es como, joder, es que no voy al psicólogo no solamente porque estoy mal o hablamos siempre de burnout y de todas estas cosas, sino porque quiero ser mejor, quiero sentirme mejor, quiero, pues el que voy al gimnasio, ¿no? Para sentirme mejor, para verme mejor, joder, pues también al psicólogo para desarrollarte en término personal, incluso profesional y bueno, pues conseguir a lo mejor tu mejor versión, ¿no? Que es un poco como decimos aquí, ¿no? Eso antes era como, le preguntamos seguramente a algún médico jubilado con 70 años y dice, a ver, chaval, ¿Para qué quieres un psicólogo? espabila y ponte a trabajar, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, serían pues tener más herramientas e intentar siempre tener más herramientas y esto pues en parte es posiblemente generar una herramienta proactiva para no terminar en el PAIME y en el PAIPSE, que son cuando ya estás con la enfermedad, o sea, Sí, es claro. prevenir. Si es que la prevención es fundamental, por eso lo de los riesgos psicosociales. Esto debería impulsarse desde las propias empresas, desde el propio, en este caso, servicio de salud donde estés trabajando. Toda esa presión, esa situación emocional, incluso el día a día, pues si te dan herramientas para poder un poco gestionarlo, a lo mejor puedes evitarlo. La enfermedad, el terminar en los servicios, pues tipo ya con fármacos y en la fase en la que ya pues no se ha hecho una prevención. Total. Y luego, una cosa que justo has mencionado tú, así un poco por encima, pero que es muy importante, que la profesión médica también tiene muchas habilidades, soft skill, hard skill, que se habla tanto ahora, ¿no? De habilidades duras, blandas, del trato con otras personas, ya sea con el paciente, ya sea con otros profesionales, ¿no? Que son cosas que al fin y al cabo limitan muchísimo nuestro día a día y que se nota muy bien cuando tienes un compañero o una compañera que tiene esto muy bien trabajado y que sabe cómo tratar con los pacientes, sabe cómo tratar con los compañeros
y como la gente que no, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, un psicólogo es algo en lo que te puede ayudar bastante, ¿no? Que es la persona que te va a entrenar también en este tipo de habilidades, ¿no? Sí, y bueno, hay mucho. Dentro de todo lo que podemos haber visto durante estos años, no solo es la presión a nivel de nuestro propio trabajo, hay mucho conflicto interpersonal en los centros. Hay protocolos de conflictos internos, Claro. que son conflictos que se generan entre diferentes categorías, entre jefe de servicio y otros adjuntos. Hemos sido conocedores de dos escándalos en dos hospitales, grandes hospitales de Madrid, por cuestiones con los jefes de servicio y problemas con la convivencia y el trabajo que se podía desarrollar ahí. Entonces esa situación está claro que habría que prevenirla, habría que detectarla y bueno, pues a veces llega ya a la prensa cuando, bueno, pues, cuando no hay vuelta atrás o cuando los profesionales ya han sido expulsados de ese servicio porque era imposible trabajar adecuadamente y bueno, pues todo lo que se puede hacer antes, pues mejor, pues al igual que hablábamos del embarazo, si esto es mejor que antes, si antes era peor, pues hay que mejorarlo. La salud mental, si sabemos el riesgo de suicidio en los médicos es el doble que el de la población general. Recientemente, desafortunadamente, ha habido un suicidio también hace escasas semanas de otra profesional médica. Madre. Sí, y el hecho es que es algo que cae como losas sobre nosotros, porque obviamente nosotros lo conocemos desafortunadamente y terminamos planteándonos si había sido posible prevenirlo. Está claro que a nivel de la población general hay una herramienta, hay un plan de acción, pero ¿y el plan de acción dentro de nuestra actividad diaria? Ese también habría que implementarlo. Sea cual sea la motivación, la prevención es una parte fundamental para evitar el desenlace final, claro. Wow. Venga, pues vamos a la última sección, vamos a cambiar un poco de tercio de ambiente. Hemos inaugurado una sección en honor también a Alberto como cardiólogo que se llama taquicardia. ¿Vale? Ah, taquicardia, Dios mío. Dios mío, venga, a ver. Entonces, te voy a hacer 20 preguntas y son de respuesta ultra rápida, son ultra cortas, ¿vale? Entonces tenemos tiempo, vamos a poner el contador y yo te voy haciendo preguntas y son de... Dios mío. ¿Vale? A ver, venga. Adelante. Primera. ¿Con qué político te gustaría debatir cara a cara sobre las condiciones de los médicos? Político. 5, 4. Pues todos los consejeros que se dediquen a la sanidad y la ministra en este caso. Todos. Me quedo con la ministra. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin. Si volvieras a empezar de cero, ¿volverías a elegir medicina? Sí. Si tuvieras la oportunidad de cenar con un gran médico de la historia de la medicina, ¿quién sería? Pero que esté vivo. Puede estar... Da igual su situación actual. En la historia, pues en la historia actual, contemporánea. Ramón y Cajal. ¿Echas de menos ejercer como sanitario? A veces. ¿Cuántas horas duermes al día? 6. Más que Alberto ayer. Desde luego, eso ya soy consciente. No soy un buen ejemplo. Que estaba de guardia. ¿Cuál es tu mayor logro en AMITS? El desarrollo del sector joven. ¿Cuál es el teléfono más importante que tienes en la agenda? Tengo muchísimos. Wow. Es que lo tendría que pensar y si digo más? uno se va a enfadar otro. Muchos. ¿Película o serie favorita? Mira, una muy reciente. 688. Tenéis que verla. Me encantó. Si dentro de un año vuelves a estar aquí, volvemos a vernos, ¿qué te gustaría haber logrado? Hombre, nos encantaría haber cambiado absolutamente el contexto del estatuto marco y que hubiera un estatuto del médico. Eso sería mi gran logro, no mío, sino de todos. ¿Conoces a sanitarios que han abandonado la profesión por problemas de salud mental?
no tanto como abandonarla, pero estar apartados un tiempo sí, y desafortunadamente, pues claro, ahí ya entra el problema de, bueno, pues las consecuencias que esto tenga, si puedes o no volver, o si te merece la pena volver. ¿Destino soñado para viajar? Pues todas las islas que te puedas imaginar, y empezaría por las de Italia. O sea, esas quiero patearlas. Pero bueno, puedo quedarme también en Ibiza, pero sí, me encantaría ir a islas de estas preciosas que... Perfecto. ¿Crees que la sanidad pública madrileña está peor ahora que hace 10 años? ¿En relación al sistema o a los profesionales? Los profesionales. Pues yo creo que en parte sí, porque tenemos datos que avalan que la COVID ha generado una brecha en los profesionales, hay menos profesionales y sí, en este momento ya te digo que estamos peor que en 2020, hay menos, por tanto sí. Si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Gazpacho. Guau, Ojo, guau. que no sea almorejo. Esta me ha roto. Bueno, soy imprevisible. De 0 a 10, ¿cuánto optimista eres para que el Estatuto Marco salga con los requerimientos que queremos? Pues a ver, soy 7, y porque no depende solo de nosotros, sino que depende también de la voluntad del Ministerio y de la Unión de los Médicos. Por tanto, yo te diría, por mi parte, un 10, pero 7 si tengo que ver otros factores que tampoco depende todo de mí, ¿no? Esto es como... Sí, 7. Es bastante... Sí, soy bastante optimista, sinceramente. Sí. ¿Nota de corte en el MIR, sí o no? En este momento no. En este momento no, porque han sobrado plazas. En otro momento a lo mejor te diría que sí, pero en este momento, si quedan plazas y estamos hablando de que faltan profesionales, si dejamos unos cuantos que hemos planificado sin formar porque esas plazas son irrecuperables, en este momento, bueno, yo he sido una gran defensora de quitar la nota de corte, y de hecho el Ministerio, en una reunión con el Ministerio lo propuse y me dijeron que no inicialmente, pero luego finalmente lo han quitado, igual que el sistema de elección de plaza, que es algo que no lo hemos dicho, pero otro éxito muy grande ha sido el hecho de que se haya pues un poco moderado el tema de la elección de plaza, que cuando la pasaron a telemática iban a ser las 8.000 plazas en un día. Vale, y por último, si te quedaras en esa isla que hablamos de Italia, desierta, y solo pudieras llevarte una cosa, ¿qué sería? ¿Solo una cosa? Esa carpeta que has traído con Hombre, el cargador, el código... Sí, pues hombre, si pudiera, pues es que yo me llevaría en una cosa, libros, porque ¿qué haces en una isla desierta? Pues leer. Y bueno, además de estar ahí, leer o hacer algo que intelectualmente te motive, porque ¿qué haces si no? Creo que hay que seguir pues aprendiendo cada día, claro. Pues hasta aquí nuestra sección de taquicardia. Muchísimas gracias, Sheila. No ha sido para tanto. Has sobrevivido. No, he sobrevivido porque en parte, a ver, esto no era tan difícil, no era tan difícil. Yo creo que podríamos terminar con algún consejo, o sea, como Sheila, ¿no? Fuera de lo que es Sheila para Mitch, Sheila como médico, ¿qué consejo le das a los médicos que nos estén viendo, estudiantes de medicina, médicos residentes, adjuntos, cualquier médico? ¿Qué consejo le darías tú como Sheila, ya con la trayectoria que tienes, con todo el bagaje que tienes, qué les dirías? A ver, yo les diría que la información, que se acerquen al sindicato médico, porque la información que le va a dar ese organismo en concreto no la van a obtener de ningún sitio. Y en esa situación me he visto con residentes que han preguntado a los docentes, a la dirección del hospital o a recursos humanos, y no han sabido muy bien tomar la decisión por falta de información. Entonces yo creo que sí. O sea, el consejo fundamental es el hecho de que se informen, o sea, que, como decía, ¿no?, lo de los libros, ¿no? Siempre hay que estar aprendiendo, sí hay que cubrir las carencias, y la carencia que tiene un médico desde que sale no es a nivel de la medicina, la psicología, un
un psicólogo o la farmacia un farmacéutico, es a nivel de qué tipo de contrato me van a ofrecer, ese contrato qué derechos tiene, qué obligaciones, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, tienen derecho a ponerme un busca desde esta hora, o sea, cuestiones que están en los textos. Sin duda. O sea, Pues nada, millones de gracias. Yo creo que aquí podemos terminar y nada, nos vemos en la próxima. A ver si nos vemos dentro de un año y decimos... y vamos a venir con el estatuto del ese médico. 7 de 10 es súper optimista. Sí, uno bueno para todos y que recoja lo que necesitamos, que es lo básico. Profesión de riesgo, A+, el tema de las guardias y las localizadas, o sea, lo básico. A partir de ahí, todo a más, mejor. Genial. Muchas gracias, Sheila. Gracias a vosotros.